Bueno, pues empezar con este juego. Dirigiendo. Hay que evaluar. Lo que hacemos es meter, o a los clubes a los que voy, le pido que me pasen el listado de los jugadores que tienen. Entonces, una vez que yo tengo ese listado de los jugadores que tengo, pues esto directamente ya está en el sistema. Y una vez yo tengo esto en el sistema, pues luego es tan sencillo, ¿vale? Voy a destapar esto. Luego es tan sencillo como ir eligiendo los nombres, ¿vale? De esta manera, dame un segundo, ¿vale? Perfecto. Simplemente lo que voy a hacer con él es un salto CMJ, ¿vale? Te voy a pedir que te pongas las manos en la cintura, ¿vale? Sabes cómo se desarrolla un salto CMJ, ¿vale? Coges otro movimiento e intentas saltar para adelante tan rápido como puedas, ¿vale? Yo le voy a dar al play, pero tú hasta que no escuchas un pequeño beep, ¿vale? No saltas. ¿Va? Eso es. Directamente, ¿vale? Ahí paro y ahí tendríamos en este sentido su salto. Y automáticamente pues tengo todas las métricas. En este sentido, si lo guardo, directamente se me sube al sistema, ¿vale? Y ahí me aparece. De esta manera nosotros formamos una especie de ranking que, sobre todo para intentar salvar pues una de esas o de esos problemas que solemos tener, que es que los jugadores pues en verdad no están haciendo el salto como deben de hacer, ¿vale? Pues de esta manera tienen, digamos, un poquito, ¿no?, de competencia. Y bueno, pues básicamente nosotros usamos el scoreboard para eso. Algo también interesante es que directamente, pues si yo quisiera analizar el salto y me puedo ir aquí, ¿vale? Sobre todo para ver esas distintas métricas, puedo cerrar este scoreboard y si lo que quiero ver es el salto que acaba de hacer él, y si no te importa vamos a analizarlo, ¿vale? Pues ahí tenemos la figura de su salto. Como os dije ayer, cada salto de cada uno de nosotros, de cada uno de los deportistas, es como una huella dactilar. Es decir, cada uno tenemos uno. Y esto se adapta a nuestras medidas antropométricas y se adapta también a nuestras propias cualidades o capacidades neuromusculares. Entonces, yo estoy seguro de que habéis visto muchas formas de salto. Y de hecho ahora, conforme vayan saltando los compañeros, las vamos a ver. Pero, por ejemplo, el salto que tiene él se considera un modelo bastante eficiente. ¿Por qué? Porque desarrolla el máximo pico de fuerza justamente en la fase de braking o en la fase de frenado, ¿vale? Que es donde supuestamente, si tenemos una bajada relativamente rápida, me freno en seco y directamente me propulso, se genera una especie, ¿vale?, de tirachinas. Y eso lo que quiere decir es que estoy aprovechando adecuadamente la fuerza elástica. Sin embargo, si lo que tuviéramos fuera una figura al revés, ¿vale?, y es generar el pico de fuerza más en la fase propulsiva, estaríamos hablando de que no estaríamos aprovechando, ¿vale?, esa energía elástica tan bien. Por ahora, eso es lo que sabemos acerca de los saltos, y en este sentido nos serviría para poder categorizar muy bien, en este sentido, pues, a los jugadores a los cuales estamos midiendo, ¿vale? Y bueno, pues plantear diferentes situaciones. Siguiente, output. Son aquellas métricas que te dan directamente un valor relacionado al rendimiento. Por ejemplo, la altura del salto es una métrica output. Yo ayer critiqué la altura del salto, pero no significa que la altura del salto no sea una métrica que yo quiera coger. El tema es cuando tengo dos rendimientos iguales, cuando tengo dos deportistas que saltan 60 centímetros, entonces ¿cómo los diferencio? Bueno, pues entonces a partir de ahí voy desglosando, ¿vale? Tengo esa métrica output, que puede ser la altura del salto, puede ser el peak power, el pico de potencia, puede ser el peak power, la potencia media, ¿vale? Tenéis un montón de métricas en este sentido que podéis elegir. A partir de ahí hay unas métricas que nosotros llamamos drivers, que son, bueno, ¿cómo se construye esta métrica, digamos, output? O sea, ¿cuáles son las variables que subyacen al final a que yo pueda tener ese rendimiento? Pues obviamente para yo saltar, ¿qué tengo que hacer sobre el suelo? ¿El que lo sabe? ¿Qué tengo que hacer? Aplicar fuerza. Entonces, ¿cuáles serían esas métricas drivers? Es decir, las que me conducen hacia tener un mayor rendimiento. Pues básicamente todas aquellas relacionadas con la aplicación de fuerza. Aquí puedo coger el peak force, tanto si es en la fase de braking como si es en la fase propulsiva. Puedo coger el peak force, tanto si es en la fase de braking como si es en la fase propulsiva. ¿Vale? Puedo coger diferentes métricas que en este sentido me están ayudando. Y me están ayudando a entender el rendimiento que yo tengo. ¿Vale? Bueno, ahora la siguiente que me queda es saber la estrategia por la que ese atleta en este sentido pues, ha optado.
¿Cuál sería la estrategia por la que se ha optado? ¿Vale? Pues bueno, ¿cuánto ha durado cada una de las fases? ¿Cuánto ha durado en este sentido la fase, por ejemplo, de frenado, la fase de braking? ¿Cuánto ha durado la fase propulsiva? ¿Cuánto ha desplazado su centro de masas? Estas son ahora las métricas que me van a ayudar. Entonces, de esta manera, y teniendo este enfoque, un enfoque ODS, ¿vale? Un enfoque ODS, primero esas métricas auto, después esas métricas driver, después esas métricas de estrategia, yo puedo saber perfectamente cuál ha sido, digamos, el juicio clínico que ha llevado a mi atleta pues, a tener un rendimiento dado. Entonces, de esa manera tengo mucha más información, porque siempre tenemos estas mismas preguntas. ¿En qué métrica me fijo yo para poder medir la fatiga neuromuscular, por ejemplo, de mis atletas? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que de cara a la fatiga, estas métricas de estrategia cambian mucho. Y si cambian las métricas de estrategia, es decir, si utilizas una fase de braking mucho más larga, utilizas una fase en este sentido de propulsiva también algo más larga, normalmente las métricas driver, ¿vale? La fuerza que aplicamos cambian con ellas. Sin embargo, las métricas auto no suelen cambiar. Hay un error muy frecuente que es utilizar la altura del salto para medir la fatiga. La altura del salto no es un buen indicador para poder medir la fatiga. Incluso se suele utilizar algunas veces el RSI para medir la fatiga. En mi experiencia, no es un buen indicador para medir la fatiga. ¿Vale? Normalmente tendríamos que hacer ese juicio clínico y decir, bueno, ¿cómo está en este sentido? ¿Vale? Pues la fase de braking, que suele ser la más afectada, ¿ha aumentado su duración? Sí, ha aumentado, perfecto. ¿Cuál es la fuerza que se ha ejercido durante esta fase? Se ha ejercido menos fuerza que en un test previo que hayamos hecho, perfecto, vale, el deportista está fatigado. Y a lo mejor miramos la altura del salto y es exactamente la misma. Pero claro, si nos ponemos a desglosar, tenemos la pintura completa. Por eso dije ayer, no existe una única métrica para gobernarnos a todos. Necesitamos tener en este sentido, ¿vale? Pues una pintura completa. Y para eso, pues inevitablemente tenemos que saber de mecánica. Tenemos que saber de mecánica o saber preguntarle a la persona adecuada. ¿Vale? En este caso, pues nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar a entenderlo, pero que luego son simplemente seguir unos sencillos pasos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, es ir investigando e ir encontrando de todas estas situaciones en las cuales pues, los diferentes atletas te van a plantear, pues, bueno, casos normalmente que llamamos estudios de caso de que pues resulta que te hace un salto más explosivo después de un entrenamiento que cuando empezó, bueno, quizás a lo mejor el primer salto no ha sido máximo. Entonces a partir de ahí ya tienes que saber que bueno, pues tienes que cambiar el enfoque, asegurarte que los saltos que hacen son máximos, ¿no? Y para poder tener unos datos fiables, porque como todo, algo muy importante para nosotros como entrenadores, evaluadores, sports scientists, ¿vale? O lo que sea que estemos trabajando, es tener esa posibilidad, ¿no? de que los datos que tengamos sean buenos datos. Si no recogemos buenos datos, da igual que utilicéis la mejor tecnología del mundo, o sea, es que no valen absolutamente para nada. Entonces, todos los datos que utilicemos en este sentido, pues tienen que tener, ¿vale? Pues esa fundamentación. Si os parece ahora, lo que me gustaría, creo que ya he hablado bastante, pues me gustaría que fuerais probando vosotros, que fuerais incluso cogiendo la tablet, que fuerais a la plataforma, manos en la cadera, y te voy a pedir que hagas un CMJ, como antes, máximo, pero a la que caes, ¿vale? Que intentes golpear a la plataforma tan alto y tan rápido como puedas, tiene que ser el salto, ¿vale? Minimízame el tiempo de contacto, ¿vale? ¿Cuando quieras? Eso es. Bastante bien. ¿Vale? Bueno, aquí ya tenemos el sistema automáticamente preparado para que me coja tanto las métricas del CMJ, que en este caso no me interesan tanto porque utilizamos el salto únicamente para que caiga desde una altura y utilizamos en este sentido, ¿vale? Pues las métricas relacionadas a lo que es el rebote. No sé si recordáis la figura que os puse de ese jugador que estaba lesionado o volvía de una lesión del ligamento cruzado anterior y cómo claramente esta fase de aquí pues, se veía muchísimo más aplanada. ¿Por qué? Normalmente en mi experiencia existe un déficit residual cuando tenemos cualquier lesión o cuando nos estamos recuperando de la misma.
Entonces, el problema que solemos tener es que no somos capaces, o los tejidos no son capaces de aplicar tanta fuerza por unidad de tiempo. Entonces, si antes el jugador era capaz de hacer 5.000 minutos en menos de 200 milisegundos, ahora no puede ejercer esos 5.000 minutos, por lo que optas por una estrategia mucho más aplanada. Es decir, se va a emplear 200 milisegundos a 350 o 400 y tiene que hacer un nivel de fuerza más o más. No sé, aquí hay muchos fisios y posiblemente también médicos. Yo no he estudiado medicina, soy licenciado del deporte, pero todo lo que se acerca de una lesión, más allá de que sea un proceso multifactorial, etcétera, etcétera y demás, es que al final al tejido le sometes a una carga a la cual no puede tolerar el tejido roto. Vale, pues bueno, esto sería exactamente lo mismo. Y tenemos un mecanismo de autoprotección que lo que hace es, bueno, no puedo o no soy capaz, o ahora mismo no estoy preparado para ejercer tanta fuerza por unidad de tiempo, lo que hago es ejercer un nivel de fuerza más máximo, ¿vale? Pero durante más tiempo. Por eso es una prueba que nosotros utilizamos mucho, igual que se utilizan otros test, ¿vale? En este sentido, para determinar si este jugador está preparado otra vez para ese recurso play o no. Porque luego sí, hay muchos test en este sentido que podemos hacer individuales, ¿no? O sea, o de músculos específicos. La fuerza en este sentido que tienen los isquios, o la fuerza que tiene el gemelo, etcétera, etcétera y demás, pero claro, al final esto nos está dando una prueba real y sobre todo pues, en una manifestación reactiva que no deja de ser algo muy específico del juego. Porque tú lo que le vas a pedir a un jugador es que sea capaz de ser reactivo y lo más reactivo posible. Entonces, bueno, pues esto nos da una métrica bastante importante. Igualmente, cuando nos fijamos en esto, y aquí podemos ir ampliando y verlo, ¿vale? Veis que tiene doble pico, el rebote, los mejores que yo he visto, tienen únicamente un pico. Eso creo que ayer, incluso en la imagen que os mostraba, se veía únicamente un pico. Con lo cual, en un solo contacto, ¿vale? Son capaces de revertir la situación y de tener una manifestación completamente reactiva. Sin embargo, aquí vemos un doble pico que es medio aterriza, ¿vale? Y después es cuando ejerce la fuerza, ¿vale? No significa que esté lesionado, ni mucho menos, ¿vale? Significa bueno, que tiene un nivel de rendimiento que puede ser inferior o que el salto que ha hecho en este momento, pues bueno, no es tan bueno como a lo mejor